Hola, ¿cómo están? Bueno, en esta oportunidad tenemos este árbol que es realmente bastante interesante por los diferentes tipos de uso que se le puede llegar a dar. Por ejemplo, se puede utilizar como árbol frutal, como árbol de sombra, como árbol ornamental de jardín o de plazas, de veredas, como un árbol también medicinal. Tiene distintos tipos de uso que es lo que vamos a estar abordando a lo largo de este video, ¿no? Bueno, el nombre científico de este árbol es Alophilus edulis. Si ustedes se preguntan si tiene nombre común o no, la respuesta es sí. Aquí, al menos en lo que sería Salta, y bueno, he visto que en otras provincias también se lo llama comúnmente como chalchal. De hecho, algo que les voy a mencionar es que las aves llamadas como zorzal también reciben el nombre de chalchalero, porque resulta que se alimentan del fruto de este árbol, ¿no? Del chalchal. Entonces, chalchalero. Bueno, en otros sitios también se conoce como cocu, generalmente, bueno, lo he leído que lo mencionan en Paraguay, en provincias argentinas aledañas a esa zona. Pero bueno, normalmente creo que el nombre más popular que suele llegar a tener en Argentina es el de chalchal. Y si ustedes lo conocen con otro nombre, comenten en la caja de comentarios con qué otro nombre lo conocen. Bueno, en este video les voy a hablar un poco sobre esta planta, como les había mencionado anteriormente, por si la conocen y no sabían nada sobre este árbol, o por si ustedes lo conocen o no lo conocen y bueno, ahora bueno, le vamos a dar a conocerlo, ¿no? Bueno, resulta que Alophilus edulis es un árbol de porte pequeño o grande dependiendo de las condiciones del lugar donde esté creciendo, pero generalmente en cultivo tiene un comportamiento como un árbol de porte pequeño, o sea, un árbol que no es tan grande, que puede llegar a alcanzar una altura entre los 4 o 5 metros de alto, y un tronco que puede tener una circunferencia entre los 20 a 50 centímetros de diámetro, ¿no? Pero algo que les voy a mencionar es que resulta que la provincia, el municipio de la ciudad de Salta capital, de hecho, lo menciona y lo recomienda para el arbolado urbano para veredas de hasta 2,5 metros de ancho. O sea que en veredas que no son tan anchas, la verdad que no ocupa tanto espacio e iría ideal, ¿no? Pero como les mencionaba anteriormente, el tipo de crecimiento que tiene depende mucho del hábitat en el cual se encuentre creciendo. Y resulta que el mayor crecimiento que llega a alcanzar este árbol es cuando se encuentra en estado silvestre y puede llegar a alcanzar una altura que se menciona que puede ser de 15 metros a 20 metros, o sea que en estado silvestre realmente puede llegar a alcanzar grandes dimensiones, no así cuando se llega a encontrar en cultivo, que realmente es como un arbolito de porte pequeño, ¿no? Bueno, resulta que este árbol se utiliza con fines ornamentales, como un árbol de sombra frutal medicinal, como les había mencionado. Inclusive cuando se encuentra en periodo de floración es un árbol que tiene flores melíferas. Y uno de los datos más interesantes que tiene es que sus frutos atraen a las aves, entre ellas al zorzal, como les había mencionado, que alegra el ambiente con su canto, que la verdad que a veces cuando uno se detiene a escuchar el canto del zorzal, la verdad que es como atrapante, ¿no? Es un canto bastante melodioso. Bueno, no solamente el zorzal, sino que hay distintos tipos de aves que siempre están merodeando este árbol casualmente porque se alimentan de sus frutos. Esta planta es originaria del el continente americano, ¿no? Es originaria de América del Sur, cuya distribución se extiende por Guyana, Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Argentina. Aquí en Argentina, la verdad que tiene un área de distribución bastante amplia, se distribuye por las provincias de Jujuy, de Salta, que es casualmente donde nos encontramos, por la provincia de Tucumán, Catamarca, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Misiones, Formosa, Santa Fe, Santiago del Estero y provincia de Buenos Aires. Este árbol algo que tiene es que suele crecer mucho en zonas de montes húmedos y serranos. Crece muy cerca de lo que serían cursos de agua, arroyos, canales, ríos, mayormente en todas esas áreas. Y aquí, por ejemplo, en Salta la podemos encontrar hacia lo que sería yendo a lo que es el bosque montano, selva de yungas. En toda esa área la verdad que está repleto de este tipo de árbol. La verdad que suelen crecer bastante, pero también algo interesante que hay es que no solamente se llega a encontrar en estado silvestre, sino que también se le puede llegar a encontrar creciendo o plantado en una vereda, en una plaza, y creo que eso es bastante interesante, ¿no? De poder introducir en cultivo algunas especies nativas de la zona que, bueno, suelen estar relacionadas con lo que sería un ecosistema, relacionado con, en este caso, la alimentación de las aves.
que es un árbol que proporciona alimento claramente en épocas de fructificación, que esto suele suceder generalmente a finales de lo que es primavera y durante lo que es el verano, que es cuando se encuentra lleno de esos frutos, ¿no? Esas drupitas rojas que parecen como pequeñas cerecitas, realmente, bueno, a las aves les encanta. Luego también algo que les voy a mencionar es que resulta que el chalchal pertenece a una familia llamada Sapindaceae, ¿no? Suele florecer en primavera, más o menos como casi a inicios, mediados. Florece con flores blancas, pequeñitas, y como les mencionaba, son flores que son melíferas, o sea que de estas flores se puede producir miel con las abejas. Este árbol cuando fructifica, bueno, resulta que suele fructificar más o menos como a finales de lo que es la primavera y durante lo que es el verano. O sea, prácticamente los encontramos en temporada de verano y podemos encontrar que hay varios árboles de estos creciendo que se encuentran fructificando. Y a veces algo que pasa es que hay algunos árboles que están con más frutos, otros que no tienen tanto. Y esa es a veces una pregunta que se hace, ¿no? Yo lo que he notado también es que generalmente los árboles que están más hacia lo que sitios sombríos son los árboles que son los que menos fructifican o los que los que no dan fruta, ¿no? Pero he visto otros que se encuentran a pleno sol que están repletos de frutos y se ven bastante vistosos con esos tonos rojos muy llamativos que resalta con el follaje verde que presenta este árbol. De hecho, también algo que les menciono es que cuando empieza a fructificar, cuando ya se empiezan a formar las pequeñas drupas, no es un fruto que sea muy grande, pero es un fruto que es relativamente pequeño, ¿no? Cuando inicialmente empieza a madurar, van a notar que es de un color amarillo, pero resulta que cuando ya se encuentra maduro, adquiere un color rojo bastante intenso, un rojo muy llamativo que creo que como ornamental, de hecho ese es uno de los atractivos que tiene, es que usarlo como ornamental, producto cuando se encuentra en fructificación, es realmente bastante vistoso. Si no conocían lo que es el fruto y ustedes se preguntan, bueno, ¿a qué sabe el sabor? Bueno, resulta que el fruto tiene un gusto entre dulce y arenoso. El sabor me recuerda mucho como al... ¿Vieron cuando la textura, cuando uno come, por ejemplo, pera o cuando come manzanas arenosas? ¿Vieron que se siente ese sabor como arenoso en el paladar? Bueno, resulta que esto es más o menos por ahí va la onda, ¿no? El frutito es, bueno, algunos son dulces y se mezcla con esa textura áspera en la boca, pero claramente como en muchos frutales que pueden llegar a existir, hay algunos que son dulces y hay otros que directamente no tienen sabor a nada, pero sí la textura, eso sí los tienen todos, eso lo he probado. Eso estuve probando frutas en distintos lados y más o menos es lo que me doy cuenta, que algunos son dulces, algunos son como insípidos, como que no tienen gusto a nada, pero realmente los que son dulces son bastante agradables. Recuerdo que la primera vez que lo probé fue hace un tiempo, hace un par de años atrás, que recuerdo que en ese entonces yo no sabía cómo se llamaba el árbol, pero a mí me dio curiosidad porque veía esos frutitos rojos resaltando en el árbol y era un árbol que estaba repleto de pájaros merodeando, y entonces en ese momento yo dije, bueno, si los pájaros se lo comen, es que debe ser comestible. Entonces empecé a comer alguna, me gustó mucho el sabor que tenía, pero después como que me dio un poco de desconfianza y dije, quizás me estoy envenenando, no me estoy dando cuenta. Pero luego con el tiempo resulta que estaba haciendo un taller en el vivero municipal de la ciudad de Salta Capital. Cuando íbamos en un trayecto que eran como de, póngale, 300, 400 metros por un camino de tierra, él los podía ver que estaban hacia los costados. Después, tiempo después, resulta que estaba haciendo un voluntariado también ahí en el vivero municipal y bueno, en esas oportunidades que iba, bueno, en ese entonces iba caminando y entonces como que ya le empecé a prestar más atención, a indagar, a investigar más sobre el árbol y ahí fue que descubrí cómo se llamaba realmente y cuáles eran las cualidades o propiedades que llegaba a tener. Bueno, algo también que les voy a mencionar es que el fruto puede consumirse crudo, se puede consumir en dulce, se puede consumir como jugo. Bueno, tiene distintos tipos de uso en el cual se los puede llegar a consumir. Algo también que les mencionaba, ¿cómo es el uso medicinal? Bueno, resulta que las hojas se aprovechan en infusiones, o sea, en tecitos. Generalmente las usan para preparar tereré. Tereré es una bebida típica de Paraguay y también se consume en Argentina, pero más que nada en las provincias que son limítrofes con Paraguay. Entonces es como una variedad del mate, pero el mate en Argentina es caliente. Entonces el tereré es como la versión pero paraguaya, pero fría, porque resulta que en la zona esa donde se consume el tereré es zona muy caliente, hace mucho calor, entonces ellos prefieren tomar una bebida que sea un poco más refrescante. Imagino yo, porque el tereré se prepara con mucho hielo, ¿no? Bueno, resulta que en las hojas de este árbol claramente se mezclan, se consumen en infusión con este tipo de bebidas.
Luego también algo que les voy a mencionar es que la soja se menciona que se utiliza para los tratamientos hepáticos, o sea, para los tratamientos del hígado como digestivo, y tiene varios usos más que se le suele llegar a dar, pero bueno, casi no abordamos este tipo de contenido como les había mencionado en otros videos. Y si ustedes se preguntan, ¿es fácil, difícil de cuidar? La verdad que es un árbol que se cuida muy fácilmente. Si ustedes se preguntan cómo se llega a reproducir, bueno, la principal forma en la cual se reproduce este árbol es a través de las semillas. De hecho, las aves, como les mencionaba, que les gusta mucho comerse los frutos de estos, son las principales encargadas de distribuir las semillas por distintos lados. Eso es algo de interesante, ¿no? Porque un pájaro se come un fruto acá y luego irá a tirar la semilla hacia otro lugar, y es así como se empiezan a diseminar las semillas de este árbol. Algo también que les menciono, que según había leído, también se puede propagar por esquejado. Imagino que la temporada, pues dependiendo, tomando en cuenta cómo es el árbol, se debe llegar a propagar por esquejes durante lo que sería mediados de otoño, finales de invierno, inicios de primavera, más o menos en esa temporada, que es cuando se hacen las plantas de tallos leñosos o semileñosos, ¿no? Luego algo también que les menciono, es un árbol que es de clima cálido y de clima templado. De hecho aquí, donde suele crecer generalmente, bueno, en Salta Capital en invierno tenemos una temperatura mínima de -4 grados centígrados, pero en el lugar donde este árbol se encuentra creciendo generalmente es un poco más frío. Podríamos decir que este debe andar rondando los 6 grados bajo cero o un poquito más, ¿no? 7 grados centígrados, -7 grados bajo cero. O sea que esta zona de acá suele ser más fría porque de hecho es más húmeda que en la ciudad. Respecto a lo que es el tipo de suelo, bueno, realmente no es muy exigente. Le he visto que crecen distintos tipos de suelo. Mientras tenga buen drenaje, la verdad que anda bastante bien. Como les mencionaba, es un árbol que le gusta mucho la exposición al sol. Algo también que les menciono, este árbol tiene que tener una poda de formación para que pueda adquirir el porte de arbolito, y esto se practica obviamente con podas. Lo que se hace es elegir la rama principal, lo que va a ser el tronco, y empiezan a eliminar ramas laterales y únicamente hacer crecer el árbol de una forma vertical hasta que tenga una altura deseada. Generalmente se recomienda que sean unos 2 metros o 2 metros y medio, y de ahí recién dejar que forma la copa. La copa que forma es bastante bonita, una copa muy densa, muy compacta, hace mucha sombra y se forma una copa bastante redonda que es bastante atractiva. La verdad que bastante interesante. Luego con el tema de los riegos, es un riego moderado. Generalmente aquí en temporada de lo que es primavera, primavera, invierno y primavera es temporada de sequías. Y durante lo que es verano es temporada de lluvias. O sea que esto prácticamente tiene un periodo en el cual pasa un periodo de sequía, de estar completamente todo seco, a un periodo donde hay bastante humedad durante el periodo de verano. Y luego algo que no tiene nada que ver con esto, algo que les menciono. Resulta que aquí en Salta hubo un grupo salteño de folclore argentino bastante popular, bastante conocido a nivel internacional, que se llama Los Chalchaleros. No sé si ustedes lo conocieron, pueden googlearlo, Los Chalchaleros. Bueno, resulta que los chalchaleros, ellos toman el nombre del pájaro cantor, ¿no? El que, como les mencionaba, llamado zorzal. A su vez, también se lo llama al zorzal como chalchalero porque claramente se alimenta de los frutos del chalchal. Así que eso es un dato que les quería dejar ahí. Bueno, si no lo conocían, se los presento, y si lo conocían, pues aquí está. Su nombre es Alophilus edulis, más conocido popularmente como chalchal o cocu. Recuerden que tenemos un grupo de Facebook que se llama Locos y Amantes por las Plantas / El Rincón de Tosió. También tengo una página en la misma red social que se llama El Rincón de Tosió. También tengo Instagram por si quieren seguirme, que es ormi con h-olivel con b larga. Y nos vemos en un próximo video. Chau, chau.